Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Diego, Diego, estás muteado. Hola, ¿me escuchás? Un poquito más, te escucho bajito. A ver si acerco un poco más el micrófono. ¿Allí me escuchas mejor? Ahí te escucho mejor. Chicos, ¿ustedes lo escuchan bien al profe Diego Menoso? Ahí reviso el chat. Dicen que sí. Sí, Dicen que sí. a ver. Sí, sí, dice que se escucha bien. Bien. Eh, Bueno, podemos empezar, Diego. ¿Podés compartir pantalla? Eso estoy intentando. El problema que tengo es que el Zoom me aparece en inglés y la verdad que me cuesta mucho el inglés. El que Pero dice, el botón verde que dice Share Screen. sí, sí, ese sí. El problema es cuando tengo que compartir la pantalla completa. Ah, sí. Bueno, mientras tanto, nos vamos presentando. Alejandro Diego Menoyo y Aide Cugno somos los responsables de esta primera clase del módulo 1 de Estadística 2. Así que muchas gracias, chicos, por venir. ¿Por Bien, qué allí. no compartís el PDF, Diego? Esas son ¿Cómo? las diapos. ¿Se ve bien allí? ¿Sí? ¿Se ve perfecto? Chicos, ¿se ve bien? Bueno, Bien. Entonces vamos a comenzar la presentación. Denme un segundo, que abra de vuelta. Y vamos en esta presentación tratar el eje temático que tiene que ver con el módulo 1. Allí veremos un poco, haremos un repaso de lo que ustedes han visto en Estadística 1, que tiene que ver con distribuciones de muestreo, el tema de estimación, el tema del teorema del límite central, eh, para terminar con la determinación del tamaño de una muestra y por último mirar un poco las características que va a tener el trabajo práctico número 1 para que ustedes puedan encararlo con facilidad. Denme un segundo. No sé qué me pasó.
Un segundo, por favor. Diego, ¿en Bien, qué te puedo ayudar? no, nada, ya estamos. Bueno, Esperemos que sí. No sé por qué no me está trabada la computadora. Se ve que hay algún problemita. No me está respondiendo. Recién se movió la pantalla, pero ahora quedó de vuelta. No sé qué le pasa. ¿querés que comparta yo, Diego? Dame un segundo más y vemos. Dale. Dame un segundo. Bueno, esperemos que ahora sí. Bien. Se te Eh, escucha cortado, Diego. ¿Se me escucha cortado ahora también? Sí, ahora sí. ¿Se escucha bien ahora? Sí, Diego. Bueno, esperemos que no sea internet lo que esté fallando. Bien, en esta clase que durará aproximadamente una hora, lo que vamos a hacer es vamos a trabajar, decíamos, los temas del módulo uno eh, que aparece en el material que ustedes conocen como Canvas y haremos, decíamos recién, una revisión sobre temas que ustedes han visto en Herramientas Matemáticas uno y que, eh, bueno, vamos a trabajar sobre, fundamentalmente, sobre revisión de distribución de muestreo, estimaciones y estimadores, estimaciones mediante intervalo de confianza, determinación del tamaño de la muestra y por último revisaremos el trabajo práctico número uno. Cuando hablamos de estadística, en general hablamos de distribuciones de probabilidad y deberíamos aclarar quiénes son las variables que tienen distribución. Sí, que es la primera pregunta que le estamos haciendo. También hace falta hacer referencia para qué utilizamos las distribuciones de probabilidad y para qué nos serán útiles las distribuciones de probabilidad. Y por último, también hacer referencia a por qué las variables aleatorias tienen distribuciones de probabilidad, qué características tienen las variables aleatorias, las medias muestrales, perdón, qué características tienen las variables aleatorias y en particular referirnos a las medias muestrales y ver qué características tienen las medias de una muestra o qué características tienen la proporción en una muestra si también es una variable aleatoria. Les pido entonces que contesten por el chat estas preguntas o que abran los micrófonos y contesten eh, a través del micrófono. Si la primera pregunta entonces concretamente hace referencia a quiénes tienen distribución de probabilidad.
Yo no estoy pudiendo ver el chat. No, yo lo estoy mirando y todavía nadie ha dado una respuesta sobre la primera pregunta. ¿Quiénes tienen distribuciones de probabilidad? A ver, escriban, chicos. Se pueden equivocar, lo vemos entre todos. ¿Quiénes tienen distribuciones de probabilidad? Todavía no estamos discriminando entre muestras y poblaciones, ¿sí? Entonces, cuando ustedes calculaban en estadística uno la probabilidad de algo, ¿a qué hacía referencia ese algo? Bien, no creo que no ha contestado a nadie, por lo digo, pero uno debería entonces, ¿qué deberíamos pensar? Deberíamos pensar que cuando hablamos de variables aleatorias, estamos pensando, por supuesto, en experimentos aleatorios. Estamos tratando de recordar un poco lo que ustedes vieron en Estadística uno. Y entonces nosotros, de alguna manera, pensábamos en una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio, ¿sí? Y esa función la llamábamos variable aleatoria. Y muchos experimentos que uno puede considerar se pueden ajustar a diferentes modelos probabilísticos que nosotros usábamos para pensar después lo que llamábamos distribuciones de probabilidades. Pero lo primero que deberíamos saber es quiénes se distribuyen en esa distribución de probabilidad. A ver si El con profe esta... ya lo dijo en su explicación, así que, ¿qué les parece? ¿Quiénes tenían distribuciones de probabilidad? O pensemos en una distribución en particular. ¿Qué distribuciones de probabilidad vieron en estadística uno? En estadística uno trabajaron con varias distribuciones para calcular probabilidades. ¿Cuáles eran? Que se las dividía en caso discreto y en caso continuo. Ahí más que esa ayudita no les puedo dar. Es decir, uno hacía Había, experimentos. Sí, perdón. ¿cómo? No, no. No, sí, sí, habla, digo. Sí, digo, uno hacía experimentos. ¿Sí? Por ejemplo, tirar un dado. Y el dado podía tener algunos resultados. O sea, poder salir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces uno decía, bueno, entonces como tenemos, le vamos a asignar una probabilidad al hecho de que salga el número uno, una probabilidad al hecho de que salga el número 2, una Mm. probabilidad al hecho de que salga el número 3. Este tipo de distribución de probabilidades era una distribución de probabilidad discreta porque había algunos valores determinados que podían salir, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y en particular, la probabilidad era la misma si el dado no tenía trampa, si el dado era honesto, era la misma para todos los números, ¿sí? Pero había otros tipos de distribuciones de probabilidades que eran muy particulares y eran muy interesantes. Por ejemplo, si uno probaba una vacuna, decir, bueno, existe la probabilidad de que la vacuna sea efectiva o que la vacuna no sea efectiva. ¿Recuerdan un poco este tipo de discusiones que trabajamos en Estadística uno? Sí, la variable puede ser continua. Acá están preguntando eso en el chat. ¿Cuál era la distribución para el caso continuo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la forma gráfica de esa distribución que, por ejemplo, podría ser para la altura de las personas?
Distribución normal, muy bien, normal, dicen acá en el chat, ¿Sí? ¿La estoy viendo? todos dicen normal. Bien, entonces nos vamos acordando que hay variables cuya distribución es normal y que tiene dos parámetros, ¿sí? Este era para el caso continuo. Y si nombran una para el caso discreto, estudiaron tres distribuciones para el caso discreto. La de Poisson. Acá Ah, contestan, Diego, como vos no estoy podés viendo, ver el chat, estoy viendo el la chat, contesta distribución de Poisson. Poisson. O sí lo podés ver. Sí, lo estoy viendo ahora en este momento. Ah, Es, bien. la distribución de Poisson, si ustedes recuerdan, lo utilizábamos cuando los sucesos ocurrían en un determinado intervalo. En general eran intervalos de tiempo, pero podían ser intervalos de longitud. La T de Student no la hemos estudiado en estadística uno, pero sí un tipo de distribución. Es un tipo de distribución que en general es continua, pero no la hemos estudiado en estadística uno. La Lorena creo que escribió la geométrica, geométrica. No era, sí, termina en muy parecido. geométrica. Lleva una palabrita antes. Sí, era parecido, era hipergeométrica, Lorena, si te recordás. Y esta distribución la utilizábamos cuando teníamos una población que era comparable con la muestra que sacábamos. Es decir, teníamos una población pequeña, por ejemplo, teníamos 10 lápices en un tarro y nosotros retirábamos 3 lápices al azar y queríamos saber si los lápices eran de un determinado color. Entonces allí utilizábamos distribuciones hipergeométricas. Pero no estamos olvidando quizás de la más famosa, por lo menos, no sé si importante, pero sí de la más famosa. No sé si se acuerdan cuál era, la primera que estudiamos, donde solamente había dos resultados posibles, ocurre o no ocurre, que le llamábamos éxitos para casos, exactamente, Ahí está, Diego. exactamente, Ahí la está. distribución binomial. Entonces, Entonces, fíjense en chicos. Ay, perdón, Diego. no, Seguí. no, por favor, adelante, Aida. No. Qué bueno que salieron las distribuciones estudiadas, que era para el caso discreto, la binomial, la Poisson y la hipergeométrica, y para el caso continuo, la distribución normal. Esas son las cuatro distribuciones con que se trabajó en estadística 1. Y esas distribuciones, como hablamos hace un ratito o como mencionó el profe, son para calcular probabilidades de la variable aleatoria. Entonces, con eso ya tenemos casi respondidas las tres primeras preguntas. ¿Sí? Exactamente, entonces vamos a poner las respuestas. Pues esperamos un poquito para Faltan las dos últimas. las dos últimas, exactamente. Entonces, la primera pregunta, ¿quién tiene distribuciones de probabilidades? Serían las variables aleatorias. Y si recordamos que son las variables aleatorias, son los posibles resultados de un experimento aleatorio, que en definitiva es un experimento tal cual lo conocíamos, nada más que ahora le tenemos que asignar valor numérico. ¿Sí? Entonces armábamos una función que le asignaba a un experimento aleatorio un número. Y ahí teníamos una variable aleatoria. ¿Para qué usábamos las distribuciones de probabilidades? Para justamente calcular probabilidades, ¿sí? Y eran modelos matemáticos que de alguna manera me permitía predecir cosas que iban a ocurrir, que podían ocurrir. Y las distribuciones de probabilidades que ustedes estudiaron el trimestre pasado posiblemente, tenía que ver con distribuciones de probabilidades que podían ser discretas o continuas. La única continua que estudiamos es la distribución normal, pero que es muy común, por eso además se llama distribución normal, y las distribuciones discretas que estudiaron fueron la binomial, Poisson e hipergeométrica. Bien, nosotros en general tomamos muestras, muestras que uno espera que sean realmente representativas de la población. Si uno toma una muestra, obtiene una media de la muestra, ¿sí? Y obtiene una desviación de la muestra.
La pregunta entonces es, ¿por qué la media de una muestra es una variable aleatoria? Si decimos que es variable aleatoria, quiere decir que la media de la muestra tiene la facultad de cambiar, ¿sí? ¿Por qué esa afirmación? La media de la muestra tiene la facultad de cambiar. ¿Con respecto a quién? A ver, si supongamos que tomamos una muestra de 25 alumnos. De toda la universidad. Con respecto Tomamos a... una muestra de 25 alumnos de toda la universidad y calculamos la nota promedio de esa muestra. Eso da un número. ¿Estamos de acuerdo que el promedio o la media de la muestra da un número? Si otra persona, muy bien, Lorena, porque si otra persona toma otra muestra de 25 alumnos y calcula la nota media de esa muestra, no va a ser igual a la nota media de la muestra anterior. Entonces, como dice Lorena, es un valor que varía de acuerdo a la muestra seleccionada. Bien, ¿Se y lo mismo entiende pasa, eso? está claro esta idea de que si uno toma una muestra va a obtener un valor, esa media muestral no tiene por qué ser igual a, a otra media muestral, a pesar de que la otra media muestral tenga la misma cantidad de elementos en la muestra. ¿Sí? Bien, y lo mismo pasa con la proporción. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, si cuando hablamos de proporción estamos hablando en general de porcentajes, de los casos que ocurren en una determinada muestra. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos decir, bueno, la proporción de gente que se enfermó de gripe en este año. O sea, ya estamos hablando de una relación entre el caso total de personas y el caso que realmente se enfermó. Y entonces uno podría tomar también una muestra de una población y mirar en esa muestra cuál es la proporción de gente que se enfermó. ¿Y por qué entonces? Seguramente el fundamento es muy parecido. ¿Por qué entonces en una proporción de una muestra, ¿sí? Es una variable aleatoria? La proporción de la muestra cambia si yo voy cambiando de muestra o es un valor fijo. Bien, ahí Lorena sí dice que varía. Bien, Bien, entonces si varía y varía de manera aleatoria, entonces podemos decir que la media de la muestra, que se acuerdan cómo se simbolizaba con X barra, y la proporción de la muestra, que se simboliza con P minúscula, son variables aleatorias también. bien. Aquí en la diapositiva que tenemos que sigue, hemos dejado la respuesta para que ustedes la tengan cuando revisen la filmación, ¿sí? Entonces, los que tienen distribución de probabilidades son las variables aleatorias. ¿Para qué se usan? La usamos para calcular probabilidades, es decir, modelizamos a través de las distribuciones de probabilidades. Las distribuciones que hemos estudiado son la binomial, la normal, son las más conocidas. ¿Por qué la media es una variable aleatoria? Porque depende de la muestra que tomemos y lo mismo ocurre con la proporción. Bien, en el módulo 4 de estadística 1 tocábamos el teorema del límite central y decíamos entonces que con ese teorema, si ustedes recuerdan, ¿sí? Sostiene que la distribución de medias muestrales puede considerarse justamente una variable aleatoria que sigue una distribución normal en forma general. En particular,
Esto es válido siempre que tomemos muestras de tamaños muy grandes y vale siempre si la variable tiene distribución normal. Pero así mismo, si uno tiene una población cuya distribución de probabilidades no es normal, cuando uno toma muestras relativamente grandes, en general se habla de más de n mayor a 30, lo que uno encuentra es que la distribución de medias tiende asintóticamente a una distribución normal. ¿Queda clara esta idea? Pongamos un ejemplo, quizás demasiado simple, pero para que entiendan. Si uno sabe que la distribución de las alturas de los chicos de sexto año de las escuelas secundarias de nuestro país tiene una distribución normal, ¿sí? Cuando yo tome muestras del mismo tamaño, todas del mismo tamaño, esa distribución de muestras se van a acomodar en forma normal alrededor de la media poblacional. ¿Eso se entiende? Es decir, que mis promedios muestrales se van a distribuir alrededor del promedio de la población en forma normal. Bien, lo mismo podríamos pensar en una distribución que no fuera normal. Sin embargo, si uno toma muestreos relativamente grandes, es decir, con n mayor a 30, lo que va a encontrar es exactamente lo mismo. Va a encontrar que las medias de las muestras que tomamos se distribuyen normalmente alrededor de la media poblacional. Esto es lo que nos garantiza el teorema del límite central. Y esto, de alguna manera, nos da validez a decir que cuando yo tomo una muestra, ¿sí? Cuando, sabiendo que no conozco los valores de la población, los parámetros de la población, yo voy a poder sacar conclusiones a partir de la muestra que tomo. Bien, entonces lo que estamos diciendo de alguna manera ahora gráficamente es que si nosotros tenemos las medias muestrales, que son valores que tomará la variable aquí adentro, por ejemplo, si tomáramos una muestra, a ver si lo puedo dibujar, podemos tener una media muestral que nos dé por acá. No tiene por qué ser, acá voy a tener un X barra. No tiene por qué ser igual a la media poblacional. Sería una casualidad extrema que fuera exactamente igual. Si tomo otra muestra, puede ser que dé por acá. Si tomo otra, dará por acá. Cada uno de los valores que yo tengo estarán alrededor de la media poblacional. Y esa forma en que se distribuyen todas las posibles muestras que yo pueda tomar del mismo tamaño, se van a distribuir en distribución normal alrededor de la media poblacional. ¿Está claro eso? ¿Esto se entiende? La desviación que van a tener estas medias muestrales alrededor de la media poblacional está dada por esta ecuación que está acá. Y fíjense lo que dice esta ecuación. Dice que la distribución de medias muestrales tiene que ver con la distribución de la media poblacional, cosa que tiene mucho sentido. Mientras más grande sea la distribución de la media poblacional, uno espera que las medias muestrales puedan tomar valores más alejados de la media. Pero por otro lado, es inversamente proporcional, y por eso aparece dividiendo,
a la raíz del tamaño de la muestra. Es decir, a medida que nosotros tomamos muestra más grande, esta curvita, ¿sí?, que tenemos acá adentro, que es la distribución normal, se va a hacer cada vez más, más angosta, es decir, y más alta, de tal manera que vamos a tener, bueno, esto quiso ser un buen dibujo, pero salió horrible, vamos a tener distribuciones de este tipo, donde vamos a tener las medias muestrales más pegadas a la media poblacional. Acuérdense que el área que está encerrada por la curva siempre vale 1, porque es la curva de distribución. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bien, no veo nada en el chat, supongo entonces que no hay dudas. Esta suposición es caprichosa, pero digo, sería bueno que preguntaran o que aclararan si tienen o no tienen dudas. Uno podría ahora preguntarse exactamente lo mismo sobre las proporciones. ¿Y qué nos dice el teorema del límite central sobre cómo se distribuyen las proporciones, ¿sí?, muestrales? Bueno, el teorema del límite central nos dice que si tomamos muestreos y calculamos proporciones muestrales, lo que vamos a obtener es que, que esta va a tener también una distribución normal, ¿sí?, si la muestra es lo suficientemente grande con n mayor que 30. Es decir, que si nosotros tomamos distribuciones, si tomamos proporciones y hacemos muestra de proporciones, lo que vamos a tener es que se van a acomodar, igual que en el caso anterior, en una distribución que va a ser prácticamente normal y va a estar centrada en pi, que es la proporción poblacional. Vamos a tener distribuidos aquí las proporciones muestrales exactamente igual que en el caso anterior, es decir, calculo una proporción, un p, y me dará por acá. Ahora calculo otro p, me dará por otro lado. Y se irán distribuyendo de tal manera que la mayor densidad de proporciones ocurren alrededor de pi, que es la proporción poblacional. ¿Y cómo se distribuyen? Bueno, se distribuyen siguiendo esta formulita que tenemos acá. Dice que la distribución de las proporciones tiene que ver con el valor de la proporción poblacional, ¿sí? 1 menos pi sería, si esta es la proporción, eso sería q, digamos. Acuérdense que p era la proporción de ocurrencia, q era 1 menos p, que es la proporción de no ocurrencia. Y también depende del tamaño de la muestra que tomamos. ¿Preguntas, dudas alrededor de esto? Bien, creemos en Lorena, que dice que vamos bien, pensamos que todos están entendiendo. Si no hay preguntas, continuamos. Bueno, justamente de eso se trata esta materia. Esta materia lo que vamos a hacer es abordar estadística inferencial. Y eso implica ver, qué podemos decir del comportamiento poblacional a través de una muestra. Es decir, qué conclusiones nosotros podemos sacar de la población a través de una muestra. Como sabemos,
la población en estudio está caracterizada por ciertos parámetros. ¿Se acuerdan cuáles eran los parámetros que caracterizaban una población? Bueno, no. El desvío sí era un parámetro de la población, el desvío estándar. La media poblacional es también un parámetro de la población. Y el error no sería, no sé qué es, la varianza que está relacionada con el desvío, ¿no? En general, cuando nosotros hablamos de medias poblacionales, tenemos la media poblacional, que es lo que llamamos mu, ¿sí? Esta es la media poblacional. La varianza, que es sigma al cuadrado, es decir, la desviación estándar al cuadrado. Y esta es lo que vimos recién, la media proporción de las proporciones, ¿no? De proporción poblacional. Es decir, sería el equivalente a esto si tomamos en proporciones. Entonces, esto que tenemos acá son parámetros. Si nosotros los conociéramos a los parámetros, ya está. No hay mucho más que hacer. No tendría sentido hacer inferencias. Lo que tendríamos que hacer es analizar estos parámetros para sacar alguna conclusión de la población. El problema es que generalmente no conocemos esos parámetros. Y no los conocemos por varios motivos. Alguno es porque será muy difícil de conocer, otras veces será imposible de conocer. Y en general lo que nosotros hacemos es tomar estimadores de estos parámetros, ¿sí? Que se llaman estadísticos. Estos estadísticos que están acá son valores que tienen que ver con los valores que toma una muestra. Entonces aquí tenemos valores que tienen que ver con la muestra, que sería la media muestral, que la calculamos como el promedio, ¿sí? Por eso le ponemos X con barrita arriba, porque es el promedio. S, que es la desviación muestral, y P, como dijimos hace un ratito, que sería la proporción muestral. Estamos suponiendo que la muestra que hemos tomado siempre es representativa y que de alguna manera nos van a permitir estimar los parámetros poblacionales. Y ese permiso que tenemos, de alguna manera, lo ha dado el teorema del límite central. ¿Estamos claros hasta allí? Bien. ¿Qué tipo de estimaciones podemos hacer? Nosotros podemos hacer fundamentalmente dos tipos de estimaciones. Una estimación que es puntual, es decir, suponer que el valor de mi media muestral es exactamente lo mismo que la media poblacional. Entonces yo calculo una media muestral y digo que mu es igual a x bar. Esta sería una primera aproximación que nosotros podemos hacer. Exactamente, y como dice Aquiles, la otra estimación que podemos hacer es por intervalos. ¿Estamos hasta allí? Bien. Entonces hablemos un poquito cómo son las estimaciones mediante intervalos de confianza. En general, a ver que tengo que correr el chat para que no me moleste. En general, cuando nosotros hablamos de intervalo de confianza, la teoría dice que si uno conoce la desviación
estándar poblacional, podemos calcular el intervalo de confianza con una confianza que nosotros estimemos, con una confianza cualquiera, utilizando los niveles de confianza para el intervalo de acuerdo a nuestras necesidades. Y eso lo hacemos a partir de esta fórmula que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, si conocemos la media de nuestra muestra, conocemos la desviación estándar poblacional, nosotros podemos armar el límite inferior del intervalo a partir de esta fórmula, donde Z tiene que ver con el nivel de confianza que nosotros estamos asignando, que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, si Z fuera, como en el caso del dibujo, de 0,95, el valor que le asignaríamos a Z, ¿sí?, como está planteado para los dos lados, sería 1,96. Si ustedes entran y vieron el Canvas, están planteados los Z para los intervalos de confianza más usuales. Entonces acá tendríamos que poner 1,96, que equivaldría al Z, sigma es el sigma de la población y n es el tamaño de la muestra. Si al valor de la media le restamos este valor, todo este valor, obtendríamos el límite inferior del intervalo, y si le sumáramos el mismo valor, obtendríamos el límite superior del intervalo. Ahora, si no conociéramos la desviación de la población, que es lo más común en realidad, no conocerlo, lo que tendríamos que hacer es ahora pensar en otra forma de calcular el límite inferior y el límite superior. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar la tabla TD-Student. Y entonces este numerito que aparece acá tiene que ver con el valor que nos da la tabla TD-Student con un grado menos de libertad que el n que teníamos. Es decir, si nosotros teníamos, por ejemplo, una muestra que tenía n igual a 50, que habíamos analizado 50 casos, t será 50 menos 1, 49. Cuando tenemos n mayores a 30, la t se parece mucho a la z. Es decir, si uno mira la tabla de distribuciones t de Student, va a encontrar que los valores para n grande son muy parecidos a los de z. Pero a medida que n es más chiquito, los valores t se diferencian bastante de los de z. Entonces ahora el límite inferior del intervalo lo calcularíamos como la media de nuestra muestra multiplicado por el valor que obtenemos de la tabla con un grado menos de libertad, y ese ahora es la desviación estándar muestral. Entonces estamos usando la TD-Student justamente por el hecho de no conocer la desviación estándar poblacional. El límite superior va a ser lo mismo, nada más que en vez de restarle este valor, que ya vamos a ver cómo se llama, lo que vamos a hacer es sumárselo. Este valor que tenemos acá, para que nos permite calcular el límite inferior y el límite superior, es lo que llamamos el error máximo de estimación permitido. Es decir, que z por sigma sobre raíz de n es el error máximo permitido si conocemos la desviación estándar poblacional, y t por la desviación estándar muestral sobre la raíz de n sería el error máximo permitido, de estimación permitido, si no conociéramos la desviación estándar poblacional y tuviéramos que usar la desviación estándar de la muestra. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ahí dice Aquiles, claros son los límites. Bien. ¿Qué Tenemos pasaría? dos límites.
el límite inferior de estimación, que es restando, y el límite superior de estimación, que es sumando. ¿Qué es lo que resta? ¿Qué es lo que suma? Es lo que llamamos el error de estimación máximo permitido, ¿sí? Y que tenemos para ambos casos. Para el primer intervalo, donde el sigma, que es la desviación estándar poblacional, sabemos cuánto vale, y para el caso en que desconocemos y lo reemplazamos por su estimador puntual, que es el S, la desviación estándar de la muestra. Bien, nos podemos preguntar es qué pasa si en vez de tener un valor que nos permite calcular una media, tenemos una proporción. Bueno, el trabajo no va a ser demasiado distinto. Y entonces ahora lo que tendremos es un intervalo de confianza donde lo que tendremos son valores de proporciones. El límite inferior de la proporción y el límite superior de la proporción. Esto es muy común cuando ustedes escuchan, y ahora se ha escuchado mucho, que las encuestas tienen un error esperado del 2%. El error que estamos esperando justamente tiene que ver con este error que aparece acá, el error máximo permitido de estimación. Y esto tiene que ver, justamente, si es una proporción, lo calculamos de la forma en que aparece en la pantalla. Sería esto que tenemos aquí. ¿Sí? Esta es la forma de calcular el error. Diego, Tengan, y fíjate si les podés marcar ahí en el dibujito la sí, E grande, ¿dónde estaría? que yo se los marque, decís vos, o que ellos adivinen. Sí, no, La no, E, no, no, que marcales vos a dónde estaría gráficamente la E mayúscula. ¿se ve? Bien, esa distancia o la otra distancia, Sí, sí. al LS, La misma del P distancia, al LS. aquí está sumando y aquí está restando. Este sería menos E, esto sería más E. Esta distancia entre el valor de la proporción muestral y el límite superior sería E, o que es la misma distancia que el valor de la proporción y el límite inferior. ¿Queda claro? ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Bien, lo que vamos a Bueno, hacer a partir, ¿puedo agregar algo, Diego? ¿Puedo agregar algo? por supuesto. Ya que estamos con el E grande, fíjense, chicos, que el E grande es ese término que suma o que resta, es decir, Z por la raíz de P por Q dividido N, donde P es la proporción de la muestra y Q es, es el complemento de la proporción de la muestra. ¿Qué es Q? Bien, si yo tengo que una proporción de una muestra es de 0,30, Q es su complemento, 0,70, ¿sí? Diego, por favor, a la última diapositiva que estabas hace un ratito donde dibujaste la E. Bien, ahora, la raíz cuadrada, que dice raíz de P por Q sobre N, sin el Z, recibe el nombre de error estándar para la proporción de la muestra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces tenemos la E grande, que es con el Z por toda esa raíz, y el segundo factor, que es la raíz, es el error estándar para la proporción muestral. Sí, de la misma manera podíamos pensar cuando era una media muestral, ¿no? Claro, hacemos el equivalente. Volvete a la Exacto. diapo de la media muestra. Y Bien. bueno, la diapositiva. Entonces, este sería el error máximo permitido y solamente esta parte sería el error estándar. Y para la T de Student también. Para ustedes estudien exactamente lo mismo.
a donde dice S sobre raíz de n, ese es el error estándar para la media muestra. Este sería entonces el error estándar y esto sería la E grande. Bien, si no hay dudas, vamos a resolver un ejercicio como para que fijar estos conceptos. ¿Querés seguir vos, Bueno, Aide? bueno, dale. La situación problemática, vamos a trabajar con estos temas que el profe ha estado explicando y dice que el gerente de producción de Cereal Nax lanza al mercado cajas de cereales de distintos tamaños. Las máquinas de llenado están reguladas de tal manera que en promedio llenan según lo declarado en sus envases. Para un tamaño específico, se observó de un lote que el sistema podría estar fallando, ya que no respetaría los parámetros de producción. Se decide entonces estimar la verdadera media y se toma una muestra de 25 cajas. La información obtenida resultó con una media de 359, Diego dice, Sí, sí, 359 gramos con una desviación de 3 gramos. Y luego viene la pregunta, con un nivel de confianza del 95%, ¿qué puede decir acerca del llenado medio de las cajas de cereales? ¿Queda claro Entonces, el problema? ¿sí? No, no escuché, Diego. No, no, preguntaba si queda claro, al alumno le preguntaba si queda claro el enunciado del problema. Nosotros queremos conocer, ¿sí?, cuál es la verdadera media de la población. Para eso lo que hemos hecho es tomar una muestra de 25 cajas, nos da una media muestral. Exacto, ¿sí? Sí, S196, esperen un poquito. Sí, No, sí. esperen un poquito, ¿sí? Nos da la Se media muestra. decide entonces estimar la verdadera media, ¿sí? Ya sabemos que hay que estimarla. Y recién vimos las dos estimaciones posibles, la puntual y la intervalar. Entonces se toma un N, como dijo el profe, el N va a ser 25 cajas. Y acá dice, la información obtenida de la muestra resultó una media de 3,59. Ese 3,59, ¿qué vendría a ser? ¿Cómo lo representamos si decimos que es la media de las 25 cajas? ¿Con qué símbolo representamos la media de una muestra? Bien, la media muestral. Y se Lo voy a simboliza guardar con X como están barra. preguntando y yo estoy, ya lo noté. Sí, lo anotaste. Bien, entonces el 3,59 es la media de las 25 cajas y tiene una desviación estándar de 3 gramos. ¿Esa desviación estándar es un sigma o es un S? Un Bien. S, porque esos dos numeritos que están pintados en negro, 3,59 y 3, provienen de la muestra de las 25 cajas. Así que el 1,96 que por ahí dijeron que estaría bien si fuese el sigma correspondiente a la población. Entonces, no es 1,96. Eh, lo que pasa es que me parece que estaban refiriéndose a esto, al 95%. Claro, bien. Pero justamente, Entonces, tenemos que hacer la estimación puntual. Tenemos que utilizar un 95% de confianza, pero ¿cuál es la distribución que voy a tener que utilizar si tengo una desviación estándar de 3 gramos que corresponde a la muestra? Hay dos distribuciones posibles. ¿Cuál es la que es correcta en este caso? A ver, ¿qué distribución tenemos que usar? ¿se Ahí recuerdan? pusieron la T. La T es un valor que pertenece a qué distribución. ¿Cómo se llama?
La T de student, perfecto, ¿sí? ¿Y cuántos grados de libertad tendrá esta distribución T de student? 24, excelente. N-1, Bien, exactamente. entonces lo que tenemos que hacer ahora es utilizar, volver a la diapositiva donde teníamos la T de student, Allí estamos. la fórmula de los intervalos de confianza. Ahí tenemos que utilizar la que se encuentra a la derecha, donde dice x barra menos t por s sobre raíz de n como límite inferior y como límite superior la que está al finalizar el intervalo, que dice x barra más t por s sobre raíz de n. ¿Sí? Entonces, van a reemplazar la x barra por lo que da el problema, la s que vale los 3 gramos, la n que es 25, y hay que averiguar cómo calculamos el valor t que premultiplica a esa cantidad. ¿Sí? ¿De dónde lo van a sacar? Entonces, A ese valor T. sí, exacto. ¿De dónde va a salir ese valor t? Va a De salir de... una tabla, de una t de student. ¿Tienen a mano una tabla de la t de student? Diego, si me haces el favor, vos que estás presentando, googleame una tabla de una t de student Sí, sí, ahora lo podemos hacer. Dame un segundo. y mostrarlo en pantalla. Mientras el profe busca la tabla de la T de Student, todos se dan cuenta por qué voy a utilizar la T de Student y no la distribución normal. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el motivo o la razón de pasarme de la normal a la T de Student? Bien. No es por el tamaño. ¿Cuándo vamos a utilizar la distribución normal? Cuando conozcamos sigma. ¿Sí? Y vamos a utilizar la T de student cuando desconocemos sigma y lo reemplazamos por un S. Ese es el motivo, la causa principal por el cual vamos a utilizar la T de student. Aunque sea cierto que si el tamaño es muy grande, prácticamente van a coincidir los valores, pero deberíamos seguir usando la T de estudio. Bien, entonces estamos, Diego, ahí a 25 grados de libertad, que es la columna que está a la derecha, que se Sí, ve en gris. se vieran los porcentajes, ahí está. ¿Allí se ve? ¿Se está viendo? Yo la estoy viendo, no sé si los chicos también. Bien. Entonces, ¿qué número tendría Bien, que buscar en la columna de la izquierda, digamos, en esta parte de la tabla? ¿Qué número tendría que buscar? 24. Exactamente. Entonces me tendría que parar en 24, en este valor, ¿sí? ¿Y qué valor tendría que mirar para mirar que sea con el 95%? 0,05. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué pero 0,05? esa tabla es de dos colas o de una cola, Diego, ojo. Busqué tabla, fíjate acá arriba, dice tabla T de Student de dos colas. Entonces, el valor que correspondería sería, no sé si estoy leyendo bien, 24 sería 206. Este valor que está aquí. ¿Y qué Quedó dice el margen superior de esa columna? 0,05, como dijeron recién los chicos, porque es 1 menos alfa, como dice Romine, que sería en lo que está dando aquí es el alfa, dice Romina, entonces por eso buscamos. Preguntas, allí había escrito alguien en el chat 1,18. ¿De dónde sacaste el 1,18? A ver. Zoe dice 1,18.
Fíjate que 1,18 corresponde a 0,25 para 24, ¿no? 0,25, eso sería que estamos tomando el 75%. A ver, digo, déjame ver, estamos a 24 grados de libertad. 206 habían encontrado. ¿Sí? 2,06. ¿Está bien? Exacto, 206. Estamos a 24 grados de libertad. Arriba aparece 0,5, que sería el 50%. 0,25, que sería 1 menos 0,25, el 75%. 0,2, que sería el 80%. 0,10, que sería el 90%. Y como nosotros estamos trabajando en el 95%, tenemos que usar la columna que tiene 0,05, porque es una tabla de t-Student de dos colas, es decir, que ya está dando distribución a los dos lados. ¿Dudas, preguntas? ¿Quedó claro, Zoe, por qué estaba incorrecto el valor que vos habías encontrado? Sí, dice Soy, queda claro. Bien, en el teórico tienen dos tablas. Tienen una tabla que es de una sola cola y una tabla de dos colas. La de dos colas se ve feíto, pero está la tabla también. Bien, por la tabla de una sola cola te debería dar el mismo valor, 2,06. Nada más que tendríamos que buscar ahora tabla de una sola cola. Bien, ¿Sí? En vez ¿se de buscar entendió? 0,05 hubiéramos buscado 0,025. Exacto. Bueno, ustedes pueden utilizar la tabla de dos colas o la tabla de una cola, porque los resultados tienen que ser lo mismo, ¿eh? Pero ojo, lo que hay que buscar, ¿no? Si un 0,05 completo o la mitad de 0,025. ¿Sí? Bueno, y si rápidamente ustedes se animan a calcular, según la fórmula, el intervalo de confianza, ¿podés poner la fórmula, Diego, con la T de Student? Sí, sí, déjame que pueda volver a donde estábamos. A ver dónde estábamos. A la presentación. Allí estamos, ahí se ve. Reemplacen el X barra por el valor de, ¿cuánto era? 353. A 3,59. ver, ya me fijó, ya me fijó. 3,59. Acá está. Entonces volvamos a la... 359. El X barra se reemplaza por 359, menos la T que se reemplaza por 2,06, el S que se reemplaza por 3 y divide por raíz de 25 que es el N. ¿Sí? Es decir, escribamos los datos acá para que no haya dudas. Entonces, con esa fórmula que tenemos acá, X sería, X barra sería 3,59. Bien. S sería Menos. 3. Y T, para el valor que hemos con 24 grados de libertad, sería 2,06. Y queremos entonces que calculen el límite inferior y el límite superior. ¿Tienen una calculadora a mano para que hagan rápidas las cuentas? Ah, bien, acá hay intervalos. Tenemos 356,94 y 361,66. A ver, vamos a ver si los resulta. Yo voy a espiar sin que ustedes vean acerca del valor de los intervalos de confianza. Bien, perfecto. Los demás pudieron hallarlo. Es importante aprender a hacer las cuentas porque
En realidad son cuentas sencillas, pero uno tiene que aprender a hacerlas. Bien, dice que el error de estimación máximo permitido, que debe ser esa cantidad que suma o que resta, es 1,236. 1,236 centésimos. Bien, veamos si es cierto, porque aquí están las respuestas en la diapositiva. Y entonces veamos si coincide con los valores que aparecen allí. Entonces, dentro de las tres opciones que aparecen allí, la primera dice no puedo calcularlo porque desconozco la desviación poblacional. Evidentemente lo puedo usar porque conozco la TD-Student, uso la TD-Student, con la tabla de la TD-Student. Y la opción correcta entonces, Es la exactamente, opción C. Tenemos una diferencia con el límite superior. ¿Pueden chequear el límite superior? a Lorena le dio bien, ¿eh? Acá, claro, le había dado mala. Ah, bien. Bueno, sí, Perfecto. vamos, la opción correcta es con 360,24. Bien, la opción C es la correcta. Entonces, esta es la opción correcta. Bien, Pasa a la siguiente diapo. aquí está Bueno, resuelto para que cuando ustedes estudien puedan revisarlo, o los que no estén hoy en la presentación puedan revisarlo. bueno, pasa a la otra diapositiva, Diego. Allí Así estamos. vemos cómo se interpreta el intervalo obtenido. Y lean atentamente la opción A y la opción B, ¿sí? Que parecen parecidas, pero no lo son. ¿Cuál de las dos interpretaciones es la correcta? ¿La A o la B? La leo en voz alta. Dice la opción A. Hay una confianza del 95% que la media poblacional de llenado de las cajas se encuentre entre 357,76 gramos y 360,24 gramos. En cambio, la opción B dice, hay una confianza del 95% que el intervalo 357,76 gramos 360,24 gramos contenga a la media poblacional de llenado de las cajas de cereales. Y ahí Y los chicos respondieron, dos chicas dieron la misma respuesta, que dice que la opción B es la correcta, y efectivamente la opción B es la correcta. ¿Cuál es el argumento que justifica esa elección? Nosotros construimos o le ponemos confianza al intervalo o le ponemos confianza a la media poblacional. ¿Quién es el que tiene confianza? El intervalo, perfecto. Fíjense en que la opción A le pone la confianza del 95% a la media poblacional, ¿sí? Entonces, la interpretación A es inadecuada, no corresponde, porque no le ponemos confianza a los parámetros, le ponemos confianza a lo que estimamos. Entonces, la opción B es la correcta porque volcamos esa confianza al intervalo calculado, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ahí es importante, como está ahí escrito abajo con muchos signos de admiración, la confianza es para el intervalo, no para la media poblacional. ¿Sí? Bien. ¿Qué sigue, Diego? el tamaño muestral. Bueno, para la cuarta lectura del módulo 1 es cómo determinamos el tamaño de la muestra. Ese tamaño de la muestra va a depender acerca de qué parámetro queremos estimar. Por ejemplo, si queremos estimar a mu, a la media de una población, o el caso que queremos estimar a una proporción pi, ¿sí? Entonces, si es el primer caso, queremos estimar a la media poblacional,
lo que necesitamos tener es cuánto vale la varianza o el desvío poblacional, es decir, el sigma. Si no conocemos el sigma, vamos a tomar una muestra que sea piloto para calcular el S de la muestra y reemplazarlo luego en la fórmula del cálculo del tamaño muestral para estimar a mu. ¿Sí? ¿Se entendió eso de la muestra piloto? Vamos a tomar una muestra cualquiera, piloto se llama técnicamente, y vamos a calcular el desvío muestral y vamos a utilizar esa información en vez del desvío poblacional. Luego, otra cosa que se necesita determinar es el error de estimación máximo permitido, la E grande que hablábamos recién, y luego el nivel de confianza. En cambio, si queremos estimar a la proporción de la muestra, perdón, queremos estimar a la proporción poblacional, necesitamos el E grande y el nivel de confianza asociado. Entonces, en función de eso, tenemos lo siguiente. ¿Pasas, Diego, a la siguiente? ¿Ya está? Ya te va a llegar. La formulita para estimar a la media poblacional va a salir del E grande que hablábamos recién, en donde va a ser Z por sigma sobre raíz de n, donde el E es determinado por el operador, el Z tiene que ver con la confianza asociada, si es del 95%, ese va a valer 1,96, el sigma o el S que tenemos que conocer, y lo único que nos queda como incógnita es el N, porque queremos obtener el tamaño de la muestra apropiado. Entonces, ¿cómo paso de esa fórmula donde arranca con E mayúscula igual a la fórmula donde termina la flecha N igual a Z por sigma sobre, Eh, ¿tenés, Diego, algo dibujado? sí, sí, ahí lo corregí. Sobre la E elevado al Corrí. cuadrado. ¿Cómo obtengo de la fórmula que está a la izquierda de la flecha a la parte derecha? ¿Qué paso hay en esa flecha? Despejando apropiadamente, como corresponde, sin cometer errores en esa operación matemática, vamos a obtener la fórmula del cálculo de n minúscula del tamaño de la muestra para estimar a mu. Y la misma idea es para estimar a la proporción poblacional pi, ¿sí? De la E grande pasamos a la derecha despejando y ahí obtenemos el tamaño de la muestra si el parámetro en juego es la proporción poblacional. ¿Sí? Si no conociéramos la proporción poblacional, ¿qué podríamos hacer? Te tiré la pregunta para vos, Aide. Podríamos Bueno, tomar Diego, el caso más sí, desfavorable, que P sea 0,5 y por lo tanto también Q sea 0,5. bueno. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Bien, la Bueno, siguiente diapositiva es sobre el trabajo 1, trabajo práctico número 1, que es que prácticamente vence que vence el 30 de octubre y a que las es, 23:59. Perdón, Diego, te estoy interrumpiendo todo el tiempo. perdón, disculpe, que vence el 30 de octubre, decíamos a última hora, el último minuto del 30 de octubre, y que es prácticamente el problema que hicimos recién. ¿Qué van a tener que hacer? Van a tener que identificar la población en estudio, es decir, ver cuál es la población a la que le tomamos la muestra y la que queremos calcular los parámetros, ¿sí? Identificar cuál es la variable que vamos a estudiar, cuál es la variable de interés, y, y eso van a tener que verlo si en los datos que tienen está o no está la media poblacional, la desviación poblacional. Si no está la desviación poblacional, van a tener que usar TD-STUDENT. Y si está la media poblacional, pueden usar la distribución normal. ¿Está claro, Lorena?
decir, A esta, ver si hacemos con el ejercicio, Diego, de Serial Next, el punto uno, la consigna uno del trabajo práctico uno. Veamos qué nos daría con el ejemplito de la empresa Serial Next. Volvete a la diapositiva donde ¿no? está planteado el problema, ¿puede Sí, yo ser? digo que mires la hora después. Ya estamos en Sí, eso. hacemos eso y bueno, Listo. y ya después los dejamos a los chicos liberados, Volvamos al problema pero entonces de volvamos a al problema de Serial Next. cuál sería entonces la población sobre la que estamos trabajando. A ver, ¿cuál sería la población? 25 cajas, dice ahí en la redacción. Se Sí. decide entonces estimar la verdadera media y se toma una muestra de 25 cajas. Ya 25 no puede ser la población. Si no, la fábrica sería muy chiquitita, ¿no? El total de las cajas que produce. Sí, produce 25 cajas. Sí, sí. Está bien, 25 es el tamaño de la muestra. Ahora, si esa es la muestra, 25 cajas, ¿cuál va a ser la población? Lote de llenado de las cajas. A ver, dice, para un tamaño específico se observó un lote que el sistema podría estar fallando, ya que no respetaría los parámetros de producción. Entonces, es el lote de llenado de las cajas de cereales de de toda la empresa. ¿Son todas las cajas de cereales de esa empresa? No se escuchó bien. Repetí, por favor. Sí, sí, pregunto, si la población van a ser todas las cajas de cereales de esa empresa. ¿Qué dicen ustedes? Bien, de un tamaño específico. Entonces eh, nos vamos ubicando dentro de la población. Son todas las cajas de cereales de ese tamaño que pertenecen a ese lote. ¿Se entiende? Está acotada la población. Son todas las cajas que tienen ese tamaño y que se encuentran en un lote, porque de allí se saca la muestra de 25. ¿Se entiende? Y bueno, y ya con esto, la última pregunta, después ya vamos a terminar con la clase. La pregunta, ¿Cuál sería, que es muy importante, cuál es la variable en estudio acá en Serial Nax? ¿Cuál es la variable de interés? Excelente, el peso, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, no sé, Diego, si vos querés agregar algo más. no, no, me parece que con esto les tiene que quedar muy claro el trabajo práctico uno, porque es prácticamente lo mismo. Es otro ejemplo, pero es muy parecido. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Sí, la clase está grabada. Bien. Cortemos la grabación, Aide, y Sí, sepan que además ahora va. pueden hacer consultas por el mismo Canvas.